Bienvenidos a esta nueva emisión de tu programa del Maestro para los Maestros. Del Maestro para los Maestros. Adoren al Creador. Ese es el título de la lección que nos interesa estudiar durante esta semana. Y el versículo de memoria lo encontramos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Y dice de la siguiente manera: Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Normalmente el ser humano no se toma la tarea de preguntarse, bueno, ¿y esto que yo estoy viendo, de dónde surgió? La mente humana es capaz de racionalizar muchos procesos. Es por ello que durante esta semana, en el estudio que hemos de desarrollar, vamos a analizar el por qué la Biblia le da tanta trascendencia al acto de adoración. Te invito para que antes de continuar con este apasionante tema de adoren al Creador, vamos a orar. Él es digno de nuestra adoración, pero también es digno de reverencia. Oremos. Muchas gracias, querido Dios, por darnos la oportunidad de tener este espacio en el que podemos estudiar tu palabra. Que tu Espíritu esté con nosotros y nos permitas entenderte. En Jesús. Amén. A veces pensamos que lo que existe en el mundo simplemente existe. No hay un solo ser humano, por muy intelectual que sea. No existe el erudito, no existe el científico más laureado del mundo que no haya nacido en esta tierra. No existe un solo ser humano que no haya sido un bebé. Y cuando ese bebecito vino a la existencia, ya todo existía. Si nos seguimos remontando de esta manera a través del tiempo, echando hacia atrás el reloj del tiempo, nos vamos a encontrar con el relato bíblico de la creación de Adán. Cuando Adán fue traído a la existencia por el acto creativo de Dios, Adán encontró todo, ya todo existía. Esto es para nosotros un eco poderoso de que las cosas que existen en este mundo fueron creadas por alguien. Esto no pudo haber procedido de la nada, del azar. No cabe en la razón del ser humano. No existe un reloj que se haya hecho o que se haya construido a sí mismo. No hubo una explosión en una fábrica de relojería en donde por casualidad todas las piezas cayeron juntas y formaron un reloj de altísima precisión. Todo cuanto nos rodea nos sugiere que alguien inteligente no solo lo diseñó, sino que también lo creó. El primer título de la lección es Un compañero en la tribulación. Nos estamos refiriendo al apóstol Juan, ese jovencito que comenzó su vida ministerial al lado de Jesús, ese jovencito que dejó las redes y posiblemente una empresa familiar de pescadería. Lo encontramos ahora casi de 100 años. Ese jovencito que fue llamado en un comienzo Boanerges o el hijo del trueno, ahora se encuentra recluido en una isla prisión llamada Patmos. Sus cabellos ya están encanecidos. Ya su piel no es tan tersa. Ya no tiene el mismo vigor que le acompañó como cuando le dieron la noticia que Jesús había resucitado. Él salió raudo para ver si esto era verdad y se adelantó a Pedro porque era mucho más joven que Pedro. No miró, no entró al sepulcro, simplemente se dio cuenta que la piedra estaba rodada, que adentro no había nadie y regresó corriendo. Ya esa energía, esa vitalidad ya no le acompañaba ahora al apóstol Juan. Se encuentra desterrado en la isla de Patmos porque un emperador cruel, ególatra, llamado Domiciano, al darse cuenta que este hombre de Dios no iba jamás a rendirle culto a las estatuas, a los bustos que este Domiciano
había mandado colocar en distintos lugares de la ciudad y del imperio para que lo adoraran, entonces lo desterró. Allá, en la isla de Patmos, en la isla prisión Patmos, cuando usted pueda ir alguna vez, este servidor tendrá el honor de visitarlo en cualquier momento, si es la voluntad de Dios, te vas a encontrar con una inscripción que dice simplemente, teman a Dios y denle gloria. Ese es el lugar donde el apóstol Juan tuvo la maravillosa visión de reencontrarse con su amado Maestro. Y cuando él pensaba que estaba solo, como muchas veces nosotros lo podemos pensar, es cuando Dios más cerca se encuentra de sus hijos. Juan, ya anciano, estaba recibiendo la visión en un día de sábado. ¿Por qué decimos que recibió la visión en un día de sábado? Porque el único día en la Biblia que tiene nombre propio para la adoración de Dios, que fue creado por Dios, y lo que Dios crea no se cambia, es el sábado. Juan estaba en el Espíritu en un día de sábado y escuchó una voz como de trompeta. Cuando él voltea para mirar de dónde surge esa voz, se encuentra con el maravilloso espectáculo de ver a su Maestro muy diferente. Habían pasado tal vez unos casi 70 años desde que Jesús ascendió a los cielos. Juan recordaba perfectamente las palabras de Jesús cuando iba ascendiendo a los cielos, la bendición que le dio. Juan se acordaba perfectamente de las palabras de Jesús cuando éste, colgado en la cruz, le dijo, «Hijo, he ahí a tu madre». Y le dice a su madre María, «Mujer, ahí está tu hijo». Y Cristo no abandonó a su amado discípulo ni siquiera en esas situaciones tan extremas. En ese lugar, Dios le entregó a la humanidad, a través del apóstol Juan, una de las visiones más maravillosas, visiones que llenan de esperanza nuestro corazón, a saber, Dios existe, Dios vive y Dios reina. Así como Juan estuvo solo en ese lugar, y muchas veces muchos mártires también estuvieron solos, hoy quiero decirte a ti, mi querido hermano y amigo, que a veces por causa de tu fe te sientes solo, pero Dios no te ha abandonado. Llama la atención que el tema central de la Biblia, no solamente del Apocalipsis, yo le añado a lo que dice el autor de nuestra lección que el tema central de Apocalipsis es la adoración. Quiero compartirte también que el tema central de la Biblia es la adoración. Desde el principio del Génesis hasta el final del Apocalipsis, el vibrante tema de ¿a quién adorarás tú? Se encuentra. Adán tuvo la oportunidad de decidirse en adorar a Dios o seguir las insinuaciones del enemigo. Ya la historia nos demuestra cuál fue su decisión y aquí nos encontramos nosotros prácticamente aislados del universo. Pero Dios, en su misericordia y en su amor, decidió rescatar a la raza humana, decidió venir por ti. Y en el libro de Apocalipsis encontramos esto: Dios está cerca de sus hijos aun cuando estén pasando por las grandes tribulaciones que a veces creemos que estamos solos. El segundo título del estudio es Adora al Creador. Maravilloso tema. Cuando leemos Apocalipsis 14, versículo 7, donde se concluye el mensaje del primer ángel, se nos dice, adora a Dios. ¿Por qué nosotros debemos adorar a Dios? La Biblia, queridos, nos presenta que Dios es un Dios trascendente. Cuando tú miras el cielo y te encuentras, por ejemplo, con el sol, uno cree que el sol es simplemente una estrella más. Los astrónomos describen al sol como una estrella relativamente pequeña si se compara con las grandes estrellas que existen en el universo. Estrellas que son hasta ahora conocidas por la poquita tecnología que el hombre está desarrollando. Lo que para nosotros es una gran tecnología, un gran avance, para Dios eso es algo irrisorio. Este sol, dice el autor de nuestra lección, basado en hechos científicos,
en un solo segundo, produce más energía que toda la energía que la humanidad ha producido desde que se inició el descubrimiento y el uso del petróleo. Si nosotros comparamos el Sol con estrellas como Pistol, como Betelgeuse, vamos a encontrarnos que el Sol es pequeñito. Y eso que esas estrellas son pequeñas en comparación con otras grandes estrellas que están a miles y millones de años luz. Es que el universo de Dios es inmenso. Cuando tú te pones a mirar en una noche estrellada, ese cielo inconmensurable que nos asombra, para el temeroso de Dios, resuenan las bellas palabras del Salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O aquella célebre poesía que dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Pues mi querido hermano y amigo, precisamente esto es la trascendencia de Dios. Dios es muy grande, Dios es extremadamente poderoso, Dios es inconmensurable, y a pesar de que Él es y posee esos atributos que le son inherentes, Dios también tiene algo que vamos a ver inmediatamente en el siguiente tópico de la lección, y es un Dios que está cercano. Ese es el título de la siguiente sección de la lección, un Dios que está cercano. Llama poderosamente la atención que en la antigüedad a los dioses se les representaba como demasiado lejos. No hay que ir muy lejos. La mitología griega, para quienes recordarán los estudios de esta temática en el bachillerato, en la secundaria, en la high school, etc., los dioses griegos que habían sido creados e inventados por el mismo hombre, los griegos habían ubicado la vivienda, la morada de sus dioses en un monte llamado Olimpo. Ese monte tú lo puedes encontrar allá en Grecia. Bueno, para los griegos, sus dioses principales vivían en el Olimpo, pero esos benditos dioses olímpicos no se relacionaban con el ser humano normal. Eventualmente tomaban forma humana para cometer sus fechorías. Cuando Zeus quería conquistar a una de sus hijas, venía y tomaba forma y tal, todas esas cuestiones. Todo eso nos indica que los dioses de las mitologías escandinavas, griegas, romanas, mesopotámicas, egipcias, persas, etc., todos esos dioses son caprichosos y nunca descienden al ser humano, son demasiado grandes. Pero el Dios que nos presenta el texto bíblico, el Dios que realmente sí creó todo lo que nosotros vemos, a pesar de su grandeza y de su inconmensurable grandeza, está cercano a nosotros. Me gusta mucho lo que dice aquí. Aunque el Señor habita en la altura y en la santidad, también está con el contrito y el humilde de espíritu. Ese es nuestro Dios. Cuando nosotros nos sentimos muy tristes, muy abatidos, Dios está cerca de nosotros. Esta ilustración la entienden mejor los padres que han tenido a sus hijos enfermos. Cuando un hijo nuestro se enferma, es cuando más cerca estamos de ellos. Es cuando más estrecho, es más estrecha la relación con ese hijo que está enfermo. Lo mismo pasa con Dios. ¿Qué haces tú cuando tu niñito está en una unidad de cuidados intensivos? ¿Qué hacemos nosotros cuando nuestros hijos están ardiendo en fiebre? ¿Qué hacemos? Los atendemos, cuidamos de sus necesidades, los apapachamos, los abrazamos, los besamos, estamos con ellos allí. Es lo mismo que hace Dios. Eso recibe el nombre de la inmanencia de Dios. En la teología, el Dios cercano recibe el título de la inmanencia de Dios. Por eso Dios les dijo a su pueblo hace mucho tiempo, ¿qué Dios, díganme, qué Dios conocen ustedes que esté tan cercano como Jehová,
está de ustedes. Ese es nuestro Dios, un Dios que está cerca de nosotros. Pero el hecho de que Dios esté cerca de nosotros no nos da permiso para tratar a Dios como si fuese un igual a nosotros. Nunca debemos olvidar el equilibrio que debe haber entre la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. Antes de continuar, no te olvides de darle like, de suscribirte a nuestro canal para que muchas personas continúen beneficiándose y tengamos la oportunidad de compartir la palabra de nuestro Dios. El cuarto tema de la lección lleva como título Evangelio, Juicio, Creación. Ya hemos visto durante este trimestre que la palabra evangelio tiene la connotación de una buena nueva. ¿Por qué el evangelio eterno? ¿Por qué la hora del juicio? ¿Y por qué adorar al Creador están íntimamente relacionados? En primer lugar, porque el evangelio eterno se llama así porque antes de que se creara el primer ser racional en el universo por parte de Dios, antes de que Dios creara el hombre, antes de que Dios creara a los ángeles, antes que Dios creara a los seres de otros mundos, ya nuestro Dios, representado en tres seres que poseen esa naturaleza divina, había decidido que si alguien pecaba, había un plan de salvación. Esas son buenas noticias que vienen desde la eternidad. Por eso se llama el Evangelio eterno. Son noticias buenas que vienen, que provienen desde la eternidad. Y la noticia buena que viene desde la eternidad es que Dios iba a salvar a un hijo suyo que se desviara de la senda de justicia y de rectitud. Por eso, cuando se nos habla de que ha llegado la hora del juicio, es porque el juicio va a vindicar el carácter de Dios delante de ese universo. ¿Por qué el juicio está vinculado al Evangelio eterno? Porque Cristo, entre comillas, y de una manera figurada, murió. Había sido sacrificado antes de que el hombre existiera. Y el juicio vindica el carácter de Dios delante del universo, porque Satanás había dicho que Dios era un Dios egoísta y que no era capaz de hacer algo por sus hijos. Y la evidencia fuerte que se dio en la cruz del Calvario resonó. Ese anuncio de que el plan de la salvación para el ser humano se había consumado resonó en las bóvedas universales y todo el universo se dio cuenta del verdadero amor de Dios y su carácter quedó completamente vindicado. ¿Cómo se relaciona entonces ahora adorar al Creador? Querido, si tú te has dado cuenta, la Biblia te viene presentando de manera constante. Cristo nos amó antes de que fuésemos creados. Cristo nos amó después que fuimos creados. Cristo nos siguió amando, Dios nos siguió amando después que pecamos. Y por eso, ese pasaje maravilloso de Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. De allí que un Dios que te crea, un Dios que te cuida, un Dios que te protege, un Dios que te bendice y un Dios que te salva, suficiente razón para rendirle culto y adoración. Eso es lo que la Biblia nos plantea. Ese Dios es digno de toda nuestra adoración. Por eso, cuando en el tiempo actual se escuchan a cristianos hablar de la evolución teísta, estos cristianos no se dan cuenta que le están clavando una estocada al corazón mismo del Evangelio. Si nosotros somos el producto de la evolución, ¿para qué Evangelio? ¿Para qué juicio? No existe pecado, simplemente nada existe. No hay conciencia moral, no hay nadie que te tenga que juzgar, porque en última instancia tú llegaste a este mundo producto de la casualidad, y si eres el producto de la casualidad, nadie te tiene que juzgar. Yo te invito a ti para que evalúes que si tú eres de los que crees en la evolución, en esa macroevolución, que esto llegó a la existencia producto del azar, que el universo fue la explosión de unos átomos, de unas fuentes de energía que generaron todo este conglomerado de constelaciones.
Revisa bien esa postura, porque esta posición se burla de nuestro Señor Jesucristo, se burla del cristianismo y se burla incluso dentro de la misma iglesia. Porque hay creyentes que consideran de que sí, la evolución se dio, pero que Dios fue el autor de la vida. No podemos combinar la evolución con la creación, no hay forma. Afortunadamente la iglesia adventista, creo yo, sin ser dogmático, pero creo que la iglesia adventista es la única iglesia que en estos momentos está creyendo a pie juntillas, cree con absoluta certeza que los días de la creación, además de que fueron de 24 horas, nosotros creemos que Dios es el creador de todo. No combinamos nada con la evolución. Qué bueno es que cada uno de ustedes tome partida, tome posiciones, porque en estos tiempos el tema de la adoración será crucial. En un mundo que ha abandonado a Dios, los ecos que vienen de la profecía de Apocalipsis nos dicen: adoren a Dios y témanle. ¿Eres tú de esos adoradores de Dios? ¿Temes tú a Dios? Confiemos en que así sea. Y el último tema de la lección de esta semana lleva como título El Creador en la cruz. ¿Quién lo creyera? ¿Tú te imaginas al Creador de todo colgado en una cruz? Bueno, precisamente en la cruz es cuando se redefinen bien los conceptos de Dios. ¿Cómo es eso de que el Dios Todopoderoso? La Biblia dice que Jesús fue el creador de todo. Por el poder de su palabra llegaron a la existencia los mundos, las constelaciones. Llegaste tú a la existencia. Todo llegó a la existencia por el poder de la palabra de Dios. La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan que todo lo que existe, sea visible o invisible, todo fue creado por medio de Dios, por la palabra de Dios, por Cristo Jesús. Yo me imagino a los seres del cielo, a los seres del universo. ¿Qué pensarían al ver a Cristo colgado en la cruz? ¿Cuál sería su reacción? Ellos que sí han tenido un conocimiento más pleno de lo que es el carácter de Dios. Yo me imagino la cara de asombro, de tristeza, de ver cómo el que creó al hombre, ese hombre estaba matando a su creador. En la cruz del Calvario se desnudó el carácter de Satanás. En la cruz del Calvario se le quitó la máscara a Satanás. Los seres de otros mundos que habían tenido un poquito de empatía y tenían simpatía todavía con Satanás, los ángeles celestiales que todavía guardaban algo de simpatía, cuando vieron el accionar de Satanás contra Cristo en la cruz del Calvario, se les quitó completamente ese vínculo. Fue roto el último vínculo de simpatía que tenía Satanás con los seres de otros mundos. En la cruz del Calvario, el Creador da su vida por su criatura. ¿Qué mensaje más poderoso puede darse de un Dios que realmente ama? ¿Qué más puede Dios hacer por sus criaturas? A ti te corresponde hoy decidir qué harás con Jesús. ¿Lo adorarás o adorarás ídolos creados por el ser humano? O lo peor, ¿adorarás a tu propio enemigo, a Satanás? Dios permita que la decisión que tú tomes hoy sea una decisión que marque la diferencia. Permite el cielo que el análisis de esta lección y el estudio consuetudinario de la palabra de Dios te den las fuerzas necesarias para mantenerte de parte de la justicia, aunque los cielos se desplomen. Bendiciones.